Que el Señor te bendiga ricamente. Bienvenido a esta nueva serie de programas de un autor alemán, Philipp Bielauer. No sé si se pronuncia perfectamente así en el alemán, pero al menos en el español sí lo podemos decir, Philipp Bielauer. Una introducción al Nuevo Testamento, los apócrifos y los padres apostólicos. La idea es ir comentando al estilo de las escuelas de la Edad Media los diferentes libros más importantes que tenemos sobre una introducción al Nuevo Testamento. Tendrá partes muy cansadas, muy aburridas, pero formativamente para aquellos que no tienen posibilidad de tener libros, vamos a ir analizándolos. Hay autores católicos, hay autores evangélicos que nos transmiten un conocimiento importante para los que amamos la palabra del Señor. Antes de iniciar este recorrido, lo invito para que me acompañe con la página. Son muchas las personas que me dicen: entro a YouTube y veo videos de toda clase, ¿cómo ordeno el asunto? Muy fácil. Se ordena el asunto ingresando a la página de su servidor, Casa de Oración danielflores.es.tl, y aquí viene ordenado todos los videos. Incluso vamos a ir dentro de cada sección. Esta va a ir dentro de lo que es estudios bíblicos. Vamos a ir con una introducción al Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a tener diferentes partes importantes. Ve, aquí viene introducción, estudios bíblicos, introducción. Vamos a meter, ahí tenemos en introducción al Nuevo Testamento. En este momento tenemos solo un video, pero vamos a comenzar un estudio que lo vamos a meter acá sobre todo lo que es el Nuevo Testamento de diferentes autores. Ahí tenemos un tema personal. Ahorita hacemos la división, pero acompáñeme y vamos a ir viendo diferentes libros y a enriquecernos juntos en este programa. Bueno, introducción al Nuevo Testamento, los apócrifos y los padres apostólicos. Es decir, no solamente vamos a ver libros del Nuevo Testamento, sino los libros que se acompañan o que están alrededor de esta temática. Hay libros apócrifos y hay libros de los padres apostólicos, libros que se escribieron en el tiempo de los apóstoles y que nos ayudan a entender el Nuevo Testamento. No nos apartaremos de que la palabra de Dios son los libros apostólicos, los libros de los apóstoles, los 27 libros del Nuevo Testamento. Ningún libro va a valer más que esos, pero sí nos ayudan a entender ciertas costumbres interesantes conforme avancemos. No les voy a presentar unas filminas bonitas como quiero hacerlas, donde voy a sistematizar todos estos temas, porque en principio quiero comentar con ustedes. Esta es una introducción al Nuevo Testamento. Vamos a ir viendo lo que Philipp Bielauer nos presenta en esta obra. Ediciones Sígueme, Salamanca, 1991. Ya por aquí nos dice que esto es una obra católica. Pero, como tiene una visión católica, hay que tener también un poquito de juicio para entender que se va a escribir desde una perspectiva católica. Entonces vamos a ir analizándolo. Yo como estudioso cristiano evangélico, pues también vamos a ir analizando estas obras. Vámonos aquí más adelante. Aquí no viene todavía nada importante. Viene el contenido del libro. Viene un prólogo que lo vamos a leer ahorita. Las abreviaturas que no nos interesan por el momento. Viene una introducción que comienza en la página 13, termina en la página 70 o 71. Vean qué extensa. Es una introducción que con eso vamos a empezar. Viene el segundo capítulo del Corpus Latino, ¿verdad? Segundo capítulo del Corpus Latino, de la página 71 a la página 267. Es larguísimo. Luego tenemos el tercer capítulo,
que vienen los evangelios sinópticos y los hechos de los apóstoles. De la 267 a la 427. Luego viene el círculo juánico, libros de Juan. Luego viene los apocalipsis. Luego vienen las cartas tardías. Cartas, vamos a ver, seudónimas. Luego tenemos los evangelios apócrifos. Seguimos ahí, los hechos apócrifos de los apóstoles, ordenanzas comunitarias, escritos litúrgicos, el final de la literatura cristiana primitiva. Bien, entonces acompáñeme en este recorrido. Comenzamos un poquito con el prólogo, lo que nos dice el autor de este libro, ¿verdad? Philipp Bielauer nos dice lo siguiente. Bueno, primero, una gran tranquilidad porque es un personaje muy importante. Lo vemos en esta introducción. Dice que cuando el editor Kurt Aland es uno de los autores del Nuevo Testamento griego que todos usamos, católicos y evangélicos. Nestle Aland lo usamos en griego. Entonces Kurt Aland, alemanes, por supuesto, Kurt Aland es un alemán, quiso editar una nueva, y viene un término alemán, me imagino con una introducción al Nuevo Testamento. Se dio cuenta que había que dividir la obra en 2 volúmenes. El primero sobre la historia del cristianismo primitivo, y eso se lo confió a Koster. El segundo libro dice que pensó hacer sobre la literatura cristiana primitiva, me lo encargó a mí. Es decir, es un hombre con una amplia trayectoria intelectual a nivel de esto. Kurt Aland, a él le encomienda una segunda parte sobre la literatura cristiana primitiva. Es decir, es un hombre que sabe sobre la literatura cristiana primitiva. Según el modelo del anterior, me imagino que es una introducción. Si estoy equivocado, pues alguien alemán ahí nos puede decir. Ante todo, de acuerdo a la tradicional exigencia científica, la gente le tiene miedo a la palabra científica. La palabra científica no debe ser temida por ningún cristiano, porque la ciencia objetivamente es buscar la verdad a través de métodos empíricos. Es lo que hacemos los cristianos, es lo que hacemos cuando usted lee la Biblia y dice voy a buscar la verdad sobre Jesucristo, sobre su divinidad. Está buscando una verdad científica, está observando, ¿verdad? Usted no dice, es muy diferente a la verdad científica a una verdad religiosa. Usted, por ejemplo, una verdad religiosa, usted se encierra en un cuarto y dice, Dios, revélame la verdad. Y le llegó la verdad. Dios me reveló. Eso no es ciencia. Es respetado, ¿verdad? Jesucristo nos da la verdad a través de esa forma. El Padre le revela la verdad. A nosotros muchas veces se nos revelan ciertas verdades, pero no son verdades científicas. Cuando yo busco en la Biblia para ver si Jesucristo es Dios, estoy buscando la verdad a través de un método observable, un análisis, un debate. Eso es una verdad científica. Entonces no tenemos que temer. La gente dice que la ciencia contradice la Biblia. No, la ciencia la inventó Dios. ¿Para qué? Para que nosotros a través de la razón encontremos también la verdad. Si no, Dios no nos daría. Jesucristo usó la razón cuando le decía a los fariseos, ustedes son unos hipócritas. Ustedes el sábado lo guardan. Pero si se les va una oveja en un guindo, ustedes, aunque sea sábado, se tiran. Jesús estaba utilizando ¿qué? La ciencia. Entonces lo científico es parte del ser humano. Algunos lo tienen más desarrollado. Que la mayoría de científicos de mi comunidad son ateos. Bueno, ellos desvían su atención. Pero en sí la ciencia no es ni católica, ni evangélica, ni atea, ni nada. La ciencia es el recurso que nosotros usamos para descubrir la verdad. Entonces es muy importante, la ciencia tiene que ser parte de la vida del cristiano, de la vida. El pastor tiene que usar la ciencia cuando tiene que descubrir
quién es el que se está robando el dinero de la iglesia, y hace toda una investigación, utiliza cámaras, etc. Está usando la ciencia. Entonces, la ciencia es fundamental. Entonces dice que aquí se va a hacer un libro, ante todo, de acuerdo a una tradicional exigencia científica. No debía ser una simple introducción. Entonces, nos promete que esto no es una simple introducción, es un libro bien elaborado. No debía ser una simple, sino que tenía que ofrecer una visión global. Y se habla de que va a tener una visión global. Qué interesante, ¿verdad? Una visión global de la literatura cristiana primitiva. Eso es lo que vamos a tener aquí. Es una visión global de la literatura cristiana primitiva, sobre todo del primer siglo, de la que el Nuevo Testamento es solo una parte. Esto, presentarlo de forma histórico-literaria. El Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Y todo tiene que concordar de acuerdo al Nuevo Testamento, porque fue lo que Jesús dijo y lo que dijeron los apóstoles. Pero luego, para entenderlo, necesitamos otros libros, ¿verdad? No quiere decir que esos libros van a tener más valor que el Nuevo Testamento. Sobre las limitaciones del material, vamos a irlo subiendo. Sobre las limitaciones, vamos a ponerlo aquí. Sobre las limitaciones del material y el método de presentación se informa en el primer apartado de la introducción. Aquí dice, vamos a subrayar esto. Aquí solo quiero subrayar que el presente libro está pensado como manual. Presenta la historia literaria del cristianismo primitivo, no simplemente desde mi visión, sino que introduce al mismo tiempo en los problemas y en el estado actual de la discusión sobre ellos, de modo que posibilite al lector dar su propio juicio al respecto. Es un libro de trabajo. Entonces, promete, ¿verdad? Promete mucho. Como el estudio, y vamos aquí a subrayar para que usted no se me pierda con este segundo párrafo, como el estudio de las formas preliterarias que he incluido en la introducción, dice, exige una especial concentración en la lectura debido a la rigidez del material. Sería aconsejable al principiante saltarse este apartado y volver a él solo después de leer el capítulo 2. No lo vamos a hacer, vamos a ir leyendo la introducción, luego capítulo 1, capítulo 2. Vamos a ir tomando eso en orden. Ya después usted, si usted quiere volver a repasar todo lo que es el capítulo 1 que analizamos acá, y después de los videos del capítulo 2, es cosa suya. Pero sí es importante, aquí sí vamos a seguir, y digamos la temática no, sino la estrategia que usamos acá es leer y comentar. No vamos a presentar filminitas, fotos, esquemas, mapas conceptuales, no. Al menos no en esta introducción, porque queremos tirar algo primero y después irlo mejorando. La bibliografía, vamos a ver este otro párrafo. La bibliografía se ha reducido al máximo por razones de espacio, pero sin sacrificar las obras tradicionales. La subjetividad de la elección se ha compensado con referencias a obras de consulta, informes de investigación, nuevos trabajos que incluyen catálogos bibliográficos. Los comentarios a los escritos neotestamentarios, es decir, del Nuevo Testamento, están colocados en este orden primero. Los alemanes, todos los aportes en Alemania, después aportes de Inglaterra o ingleses, puede ser de Estados Unidos, y franceses. Por último, importantes comentarios aislados. Dice que las abreviaturas bibliográficas son las de la enciclopedia, y ahí viene una enciclopedia que él utiliza, la RGG, así la vamos a llamar. Vaya, dice el autor, mi agradecimiento a toda una serie de personas encabezadas por el editor Kurt Aland por su desinteresado consejo durante la impresión. Por la múltiple ayuda durante el largo proceso de elaboración de este libro, doy las gracias a mis primeros colaboradores, y viene una larga lista de personas a las que él agradece, del que me siento deudor por las provechosas sugerencias.
Y luego termina Philippe Bielauer por las incansables ayudas en la conclusión del manuscrito, en la corrección, en la composición del índice. Doy gracias a mis actuales colaboradores. Vienen 2 colaboradores y luego viene otro que ha participado voluntariamente en el pesado trabajo. Sobre todo agradezco a mi amigo, a Meyer, que haya acompañado todo el proceso de este libro, desde los primeros inicios hasta el final de su consejo, y eso lo firmó en Bonn, en Alemania, 26 de mayo de 1975, Philippe Bielauer. Bien, esto es lo que tenemos inicialmente. Vamos a entrar, bueno, las abreviaturas las vamos a dejar tranquilas. Este libro va a estar disponible en mi página para que todos los que quieran ingresar puedan hacerlo. Bien, ya se nos fue casi media hora, pero vamos a dar un inicio a la introducción. Introducción, y comienza uno la tarea. Viene una bibliografía de este primer capítulo. Vamos a ir por partes. La tarea dice, y así comienza este libro en la introducción. Este autor, Bielauer, nos dice Martin Dibelius. Comienza con un autor de renombre. Dice, a quien la teología debe la última historia de la literatura cristiana primitiva. Es decir, voy ayudándole a los que a veces les cuesta un poquito comprender. Martin Dibelius escribe un libro que se llama Historia de la literatura cristiana primitiva. Importantísimo. Ha definido la tarea del historiador de la literatura del cristianismo primitivo. En este momento nosotros vamos a irnos a estudiar la literatura del primer siglo o incluso del segundo siglo. Entonces, ¿cómo define él ese historiador que como usted y yo, que indaga eso? Entonces lo dice así. Esto es de Martin Dibelius. Póngame atención. Los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacer una partecita aquí y usted no se me pierda. Los libros del Nuevo Testamento, todos los libros, los 27 libros, y los otros escritos de la época cristiana primitiva de los 2 primeros siglos, siglo I y siglo II, representan la consignación del mensaje cristiano. Es decir, son fundamentales. Es importante, no solo el Nuevo Testamento, sino todos los libros. No quiere decir que le quitamos autoridad al Nuevo Testamento, nunca. Eso lo vamos a defender hasta el final. Dice, pero el influjo de aquel mensaje depende de su penetración en determinadas formas temporalmente condicionadas, viene anunciado por personalidades históricas y se expresa en acontecimientos también históricos. Quien pretenda, óigame bien esto, quien pretenda exponer el surgimiento del cristianismo, si usted quiere exponer, si usted quiere explicar cómo surge el cristianismo en el primer siglo, que dicen muchos ateos que Jesucristo no existió, que el cristianismo no fue una religión inicial que nace por cosa de los griegos y un montón de tonteras más, que ya después les probaremos que no. Quien quiera probar, quien quiera investigar, quien quiera hablar de cómo surge el cristianismo, tiene que examinar cómo el mensaje cristiano adquiere su configuración. Dice, ha de examinar cómo el mensaje cristiano adquiere su configuración. Es decir, ¿cómo surge el cristianismo? Yo tengo que investigar cómo surge el cristianismo. Entonces, dice, examina el mensaje cristiano, cómo se configura este proceso para descubrir, hacer este examen, de examinar cómo inicia, dice. Entonces, póngame atención a esto que sigue. Si usted va a hacer eso, dice, este proceso de formación para yo saber cómo inicia el cristianismo incluye el hecho de que los cristianos escribían. Hay cristianos que escribían, enviaban, intercambiaban cartas, que en el Nuevo Testamento se les llama epístolas, intercambiaban, al igual que confeccionaban, difundían libros. Es decir, tenemos muchos libros de contenido doctrinal, edificante y narrativo. En otras palabras, tenemos muchos libros del primer siglo y del segundo libro que nos va a ayudar a entender cómo inicia este cristianismo que Jesucristo da origen.
Luego dice el historiador de la literatura del cristianismo primitivo que pretenda aclarar el nacimiento de estos escritos, cómo nacen los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo tenemos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿Quién nos escribió? Esta es la gran pregunta. ¿Realmente Marcos escribió Marcos? ¿Lucas escribió Lucas? ¿Dónde dice que Marcos escribió Marcos? ¿Dónde dice que Lucas escribió Lucas? ¿Dónde dice incluso que Juan escribió Juan? ¿Dónde dice que Mateo escribió Mateo? Son libros anónimos. Entonces tenemos que indagar, investigar y acudir a la ciencia. Porque una persona dice, es que Dios me reveló que Mateo fue escrito por Mateo. Bueno, entonces no se puede hacer de esa manera. En este caso es un tipo de temas que tiene que analizarse científicamente. El historiador de la literatura del cristianismo primitivo que pretenda aclarar el nacimiento de estos escritos tiene que demostrar, por tanto, cómo se produjo esta actividad literaria de los primeros cristianos y de qué modo los libros reflejan la peculiaridad de sus autores y los condicionamientos circunstanciales de su composición. Tenemos que explicar todo eso. Es decir, si yo voy a indagar cómo surge la literatura cristiana primitiva, los 27 libros del Nuevo Testamento, de qué modo esos libros reflejan peculiaridades de sus autores. Cada autor, Pablo es muy diferente a Pedro. Las peculiaridades de cada uno, las características propias, los condicionamientos circunstanciales de su composición, en qué momento se escribe el libro. Al exponer, dice el autor, ¿verdad? Dice, vamos a ver, al exponer así la formación del cristianismo desde el aspecto literario, de escritura, construye, ¿y qué construye? Vamos a ver qué construye. Construye historia de la literatura del cristianismo primitivo, la historia cronológica de la literatura que tenemos del cristianismo primitivo, primero y segundo siglo, ¿verdad? Ya el autor lo mencionó por ahí. El tema mismo de su labor exige no solo aportar una serie de resultados concretos, demostrables, sino también el conectarlos entre sí de forma constructiva según el mejor criterio propio para proporcionar al lector una visión del desarrollo de las cosas. Tamaña tarea tiene el historiador cuando vamos a analizar, a estudiar esos libros iniciales. Vamos a ver aquí. Seguimos aquí y aquí comenzamos con esto. Vamos a ver. Eso es lo que dijo Martin Dibelius. Sigue ya el autor, ¿verdad? Sigue Philippe Bielauer diciendo: esta formulación del cometido tiene validez todavía hoy. Sigue funcionando hoy. Antes de discutir, dice el autor, el modo concreto de la realización de este programa, se ha de determinar la extensión de la literatura del cristianismo primitivo. Esto es, hemos de deslindarla de la literatura subsiguiente de la antigua iglesia, ¿verdad? Entonces, se tiene que determinar cuántos libros tenemos. ¿Qué libros tenemos y cuáles son los más relevantes? ¿Qué tenemos? Tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, pero ¿qué más? ¿Qué apócrifos hay? ¿Qué decían? ¿Qué libros, qué conexión tenían, por ejemplo, con religiones gnósticas? ¿Qué libros tenemos que no son apócrifos? Que son libros que no entraron sencillamente porque no fueron escritos por apóstoles. O la iglesia consideró que no fueron escritos por apóstoles. Bueno, hay que deslindarla de la literatura subsiguiente de la iglesia antigua. No se trata, dice el autor, con ello de una cuestión primariamente cronológica, puesto que el fin del cristianismo primitivo no se puede indicar con un año. Las épocas históricas no comienzan ni terminan en una fecha determinada, sino que se superponen entre sí sin solución de continuidad en mayor o menor grado. Bueno, ahí vamos a algunas cosas, no le vamos a poner mucho cuidado. Bastante de la época nueva se manifiesta ya en la anterior y bastante de la precedente sigue dejándose de sentir durante largo tiempo en la nueva y no en último término en forma de expresión literaria. Es decir, no es tan relevante la parte cronológica,
pero yo sí creo que es muy importante. A mí me interesa mucho la cronología del Nuevo Testamento, aunque yo pienso que había una madurez en las diferentes iglesias separadas. La iglesia de Alejandría, por ejemplo, iba creciendo, pienso que mucho, y muy madura. Eran personas más intelectuales. Otras iglesias iban más atrasaditas. No sé, hablemos de la misma Judea, que tuvo toda una situación ahí un poco difícil con Roma. Hablemos de la parte de arriba, ¿verdad? Hablemos de los corintios, etcétera, que tenía otra realidad. Entonces, yo sí creo que cada una, cronológicamente cada una, pues sí crece. Nada más que sí es complicado determinar ese tipo de literatura, dado que no es abundante. Luego dice, vamos a ver aquí, dice, aquí seguimos acá. Dice, la cuestión es más bien si la literatura del cristianismo primitivo evolucionó hasta llegar a ser de la antigua iglesia, es decir, la literatura de los escritores eclesiásticos, de tal modo que se trataría entonces simplemente de la diferenciación entre lo más antiguo y lo más reciente, cuya frontera cronológica podría tratarse según los gustos, un poco antes o después. O si cada una de ambas literaturas posee una frente a la otra un carácter tan específico que se haga necesaria una delimitación en principio. Este es, de hecho, el caso. Overbeck, en su célebre artículo sobre los comienzos de la literatura patrística en 1882, ha constatado que tales comienzos no se hallan en el Nuevo Testamento. Interesante, ¿verdad? ¿Cuándo inicia? ¿Cómo inicia? Dice que el Nuevo Testamento no nos dice claramente. Demostró, y estamos hablando de Franz Overbeck, demostró mediante la comparación de las formas de la literatura del Nuevo Testamento y de la patrística, óigame que demostró él, que entre ambas literaturas no se da ninguna conexión en el plano de la historia de la literatura. Esto es tremendo. Bueno, ahí lo tiene en pantalla para que lo vuelva a leer. Lo que nos dice es que él no encuentra una conexión entre el Nuevo Testamento y la literatura, ¿verdad? Habría que ver qué tipo de no conexión encuentra. Tal vez a nivel de literatura ya muy profundo, no hay una conexión en el plano de la historia de la literatura. Ni siquiera una evolución que uno diga, mira, aquí encontramos la Diadoché, que se le nota una pequeña... No, a veces la Diadoché está más antigua que lo demás. O las cartas de Clemente. Entonces tenemos ahí un problema de que no existe la posibilidad, y así lo presenta Philipp Bielauer, de poner una conexión fuerte ahí. Dice que bueno, hay que subrayarlo aquí. Estamos claritos con el problema que nos está mencionando, ¿verdad? Dice luego, lo específico y diferenciador. Dice, ¿qué es lo que diferencia la literatura del Nuevo Testamento de la literatura no canónica de primer siglo y segundo siglo? Dice, son las formas. Y aprendes de la palabra formas, que los alemanes la van a utilizar mucho. Dice, las del Nuevo Testamento, por una parte, óigame bien, la carta que ha existido siempre y en todo lugar dentro de la literatura cristiana. La carta, la epístola siempre ha existido. Dice, como correspondencia real, no representa una forma literaria. Por otra parte, las formas reales, por ejemplo, los evangelios, hechos, apocalipsis, y las cartas católicas o las cartas universales, como le llamamos los cristianos evangélicos, dice, pero no se trata de formas permanentes. Su producción queda cortada. ¿Por qué queda cortada? Por la formación del canon. Y aquí, por eso quedan cortadas. La formación del canon. Cuando se forma el canon. Seguimos. Se extinguen incluso antes de alcanzar
la existencia garantizada de una literatura de la iglesia. Página 19, Overbeck. Para Overbeck, el comienzo de la literatura, para él, de la iglesia antigua se halla en la apologética. Ahí comienza para él la literatura de la iglesia antigua. Dice en la apologética que se va a servir, póngame atención, de formas profanas, mundanas, paganas. Se dirige a no cristianos. Dije, no se dirige a los cristianos, sino a los no cristianos. Es una defensa de la fe contra aquellos que atacan el cristianismo. Ahí es donde entra lo que nosotros llamamos la apologética, la defensa de la fe. Entonces yo, en mi tiempo, para entender un poquitito, disculpen los que saben, pero digámoslo así, la apologética en mi tiempo sería como que yo le envíe una carta a un montón de ateos que están atacando el cristianismo. Entonces la carta va dirigida al mundo profano, al mundo pagano, no a la iglesia para motivarla. Eso dice él, ¿verdad? Ahí donde comienza la literatura cristiana de la iglesia antigua. Dije, por eso se dirige a no cristianos y su configuración plena no se alcanza hasta la obra de Clemente de Alejandría. Estamos hablando de que hay un proceso largo. El mismo autor Overbeck la define como literatura greco-romana de confesión e interés cristianos, argumentando que el cristianismo consiguió convertirla en una literatura viable únicamente en conexión con la producción literaria mundana ya existente. Y vámonos con el otro párrafo. Es un poco cansado, pero hay que tener disciplina para aprender. La extinción, muerte, fenecimiento, desaparición de las formas cristianas primitivas, dice el autor, la aceptación de la gran literatura mundana, indican sustancialmente un cambio radical en las condiciones de la actividad literaria cristiana. Precisamente porque se pregunta por estas condiciones, insiste Overbeck en la consideración de las formas. Así afirma, una literatura encuentra su historia en sus formas. Toda auténtica historia de la literatura será pues una historia de las formas. Ahí es donde empieza la literatura cristiana. Y ello, como realza Tess, ¿verdad? Frente a la tan difundida falsa interpretación de esta frase en un sentido meramente formal estético, porque la forma literaria constituye el resultado del nacimiento de la literatura. Y seguimos con el otro párrafo. Vamos a ver. Dice el autor: este libro trata aquella literatura condenada a la extinción por el establecimiento del canon. Se estableció el canon y eso significa que se escogen esos libros, los demás mueren, perecen, ya no son, de hecho ni se estudian. Dice, y que Overbeck ha denominado literatura primitiva cristiana. Se trata de una literatura, dice Overbeck, que el cristianismo crea, por así decirlo, con sus propios medios, en tanto que creció exclusivamente sobre el suelo y los propios intereses de la comunidad cristiana antes de que ésta se mezclara con el mundo circundante. Página 36. Subimos el texto de nuevo y subrayamos de nuevo. Subrayamos de nuevo. Leemos un poquito arriba. Esto no quiere decir naturalmente que todas sus formas sean nuevas, a excepción de la del Evangelio, sino que la literatura primitiva, al hacer uso de formas ya existentes, Apocalipsis, no estamos, los Apocalipsis, esto existía desde antes, hay varios tipos, es un tipo de literatura, dice, al hacer uso de formas ya existentes, como Apocalipsis, se liga a las de la producción literaria religiosa, manteniéndose aún completamente alejada de las formas de la literatura profana existente. Overbeck
habla siempre de las grandes formas en las que se presentan los escritos particulares. No conoce aún las formas más pequeñas que en ellos se encuentran y que no fueron puestas de relieve hasta mucho más tarde por la investigación de la historia de las religiones y de las formas. Muchas de estas formas y géneros más pequeños, y saltamos, tienen analogías en la literatura del helenismo coetáneo. Vamos a subrayar aquí para no perdernos. Pero en la mayoría de los casos se trata igualmente de formas religiosas, discursos o relatos, rara vez de profanas. A estas últimas pertenecen la parénesis, ya le explicaremos esta forma, en cierto sentido la historia de milagros. Y tenemos mucho cuidado porque hay muchas cosas que las vamos a comentar. Yo como autor pentecostal, cristiano evangélico pentecostal, tengo mis críticas que las voy a compartir con ustedes al analizar estos libros. Su existencia en la literatura primitiva cristiana no ha de maravillarnos, simplemente indica que hace uso de los recuerdos generales de expresión del lenguaje en el cual surge, página 36. Pero no que el cristianismo intente hacerse percibir en formas de la literatura usual, página 38. La investigación de la historia de las religiones y de las formas ha confirmado inconsciente e involuntariamente la categoría de literatura primitiva cristiana de Overbeck. Y vámonos con el otro párrafo. Pongamos mucha atención. Indiquemos aquí brevemente el volumen de esta literatura objeto de nuestro estudio. Póngame atención. Aparte del Nuevo Testamento, tenemos los escritos de los llamados padres apostólicos. ¿Cuáles escritos? Bueno, las famosas cartas de Bernabé, que las podemos ubicar en el siglo II. El pastor de Hermas, del siglo II también. La Diadoché, del siglo I, una obra muy importante. También los fragmentos de los libros de Papías, Hegesipo, que no aparecen, se perdieron, pero que las menciona Eusebio de Cesarea en el libro Historia de la Iglesia. Entonces, lástima que hubiéramos tenido las obras de Papías o de Hegesipo, porque son obras que nos hablan incluso por ejemplo, de los libros de Mateo, Marcos, Lucas, cómo se inician, que no concordamos con lo que dice Papías ni Hegesipo sobre que Marcos fue escrito por Marcos y todo ese montón de historias. Llegaremos a su momento donde le daré mi opinión. Dice, además, los llamados apócrifos, evangelios, hay evangelios apócrifos, apocalipsis apócrifos, hechos de los apóstoles apócrifos, si bien en una selección que abarca por una parte los documentos más antiguos y muestran ejemplarmente por la otra la penetración de formas literarias profanas e incluso de formas de la literatura general. Por ejemplo, en algunas configuraciones especiales de la historia de la infancia y de Pascua, pero sobre todo en Hechos de los Apóstoles. También, y vamos a subrayar de nuevo aquí para irnos hasta abajo, dice, también se tratarán algunos textos cristianos gnósticos. Un problema especial se nos planteó aquí. ¿Qué textos del trascendental hallazgo de Neg Hammadi debían ser tenidos en cuenta? Es decir, debemos tomar en cuenta que es literatura del tiempo de Jesús. Este corpus contiene escritos gnósticos cristianos y no cristianos, además de obras no cristianas con reelaboraciones propias de esta religión. Así pues, formaciones realmente complejas desde el punto de vista literario e histórico-religioso. Paciencia, que esta introducción es larguita. Algunos de los escritos han sido titulados primaria o secundariamente como Evangelio, Apocalipsis, Carta, Hechos, sin que este título sea conforme a su género. La dificultad principal radica en que el hallazgo aún no ha sido editado de forma completa.
Por ello, un tratamiento histórico literario de los textos indudablemente cristianos gnósticos ya editados correría el peligro de convertirse en papel mojado. Los textos de Nag Hammadi son entre tanto objeto de análisis monográficos. No obstante, me pareció necesario, dice el autor, tratar con detalle el Evangelio de Tomás y el Evangelio de la Verdad, y también encuentro justificado, por determinadas razones, aducir la carta apócrifa de Santiago y el libro de Tomás el Atleta. Indiquemos, es decir, eso se va a tomar en cuenta para ir conociendo un poco la realidad. No significa que son palabra de Dios. Indiquemos finalmente que las apologías del siglo II, por ejemplo de Justino, que también la denominada Carta de Ogneto, no han sido tenidas en cuenta por las razones antes indicadas. Seguimos aquí y subrayamos de nuevo, dice: estos escritos, interrelacionados por sus formas y aislados así frente a la literatura helenística y a la de la Iglesia antigua, no son demasiado numerosos. Como yo les dije inicialmente, surgieron en un lapso temporal de 100 a 130 años. Parecen ser, pues, un material fácilmente controlable y de sencilla clasificación histórica. Pero esto es solo aparente, pues ofrecen extraordinarias dificultades a una presentación coherente con el plano de la historia de la literatura, que vamos a mencionarles el montón de problemas que presentan en su momento, porque tengo también planeado hacer un análisis de cada uno de esos libros, irlo leyendo con usted. Será en otra serie de programas. Pero esto es solo aparente, ofrecen extraordinarias dificultades a una presentación coherente en el plano de la historia de la literatura. Bullmann ha impugnado repetidas veces la posibilidad de una historia de la literatura del Nuevo Testamento. Para él es imposible eso. Y de los demás escritos cristianos primitivos aquí mencionados. Su argumentación se basa en que esta literatura, a diferencia de la del Antiguo Testamento, es de una extensión mucho más reducida. Es decir, hay muy poco. 2. Abarca un espacio de tiempo mucho más corto. 3. Sus portadores, la comunidad cristiana primitiva, no forman una unidad étnica o cultural. Insiste, no obstante, en la necesidad del planteamiento histórico literario, ya que las manifestaciones literarias del cristianismo primitivo están ampliamente acuñadas en formas fijas y estructuradas en géneros, y solo pueden ser entendidas realmente si se conocen los géneros, sus formas y leyes de transmisión. Opina, sin embargo, que se debería hablar quizás más modestamente solo de una investigación de la historia del género o de la forma, en vez de una historia de la literatura. Es decir, él no ve la posibilidad de que exista una historia de la literatura. Más bien, él habla de una investigación de la historia del género o la historia de la forma. Dice el autor, Bielauer dice: poco convincente la opinión de Bullmann, que propone excluir de la historia de la literatura en sentido estricto la disciplina de la introducción al Nuevo Testamento. En cuanto a investigación histórico-crítica de los escritos del Nuevo Testamento, que analiza el tiempo y condiciones de su surgimiento. Después de haber determinado poco tiempo antes como tarea de aquella disciplina preguntar por el tiempo y condiciones de origen y las relaciones mutuas de los documentos literarios de una época o comunidad. Ciertamente, vamos a subrayar aquí, ciertamente la introducción tradicional procede de forma analítica, mientras que la historia de la literatura debería hacerlo propiamente de forma constructiva. Ambos métodos podrían separarse, esto es, una exposición histórico-literaria podría prescindir de la introducción. ¿Cómo cuesta, verdad, analizar el Nuevo Testamento? Solo en el caso, dice,
Solo en el caso de que pudieran considerarse resueltas de antemano las llamadas cuestiones introductorias del Nuevo Testamento y de los otros escritos. Pero no es este el caso, dado sin más que el juicio histórico literario depende con demasiada frecuencia de la respuesta a las cuestiones anteriores. Han de combinarse necesariamente ambos métodos. Esta necesidad se basa no solo en el disentimiento de los investigadores, sino ante todo en el carácter fragmentario del material. El presente libro, dice el autor, dice Bielauer, pretende llevar a cabo el programa formulado por Dibelius, aunque de una forma ligeramente distinta a la propuesta por él. Dibelius estructura su exposición estrictamente en el plano de la historia de las formas. 1. Evangelios. 2. Apocalipsis. 3. Cartas. 4. Disertaciones, sermones, tratados en forma epistolar. 5. Exhortaciones de tipo ético, jurídico, eclesiástico. 6. Material cúltico. Y 7. Hechos de los apóstoles, con subapartados diferenciadores en cada caso. Con exactitud propia de la historia de la literatura, aporta Dibelius características de las formas no cristianas asumidas por nuestra literatura. Apocalipsis, Parenesis y otros. Y procede en la medida de lo posible de modo constructivo, como en el caso de los Evangelios, los Apocalipsis y los Hechos de los Apóstoles. Esta distribución según géneros tiene sin embargo sus desventajas y para evitarlas se exigiría sin duda una estructuración distinta. En primer lugar, tal método desgaja material conexo. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Estos pertenecen a géneros completamente distintos. Pero según la intención del autor forman como primer y segundo libro una doble obra unitaria, fenómeno literario histórico que merece toda atención. El otro inconveniente, especialmente en escritos que se presentan como cartas, pero que no lo son, consiste en que ya en la misma distribución se decide de antemano el género a que pertenece un escrito, aun cuando la determinación de tal género resulte problemática en muchos casos, como Primera de Juan, Primera de Pedro y cartas pastorales. Una aplicación estricta del punto de vista formal llega a veces a violentar este material. Y vámonos, aquí seguimos. Dice que en la exposición siguiente quisiera modificar la realización del programa de trabajo de la historia de las formas en el sentido de que, por una parte, los escritos que forman una unidad en el plano histórico permanezcan unidos también en la exposición histórico-literario y por otra se tenga en cuenta la inseguridad existente en la determinación del género de algunos escritos. Así, Lucas y Hechos deben ser tratados como una obra doble, pero también en conexión con Marcos y Mateo, ya que pertenecen a la misma tradición. La carta supuesta de San Pablo se hallan literalmente en cuanto a imitación y teológicamente, aunque con modificaciones, dentro de la tradición de las misivas auténticas del apóstol. Por esta razón y porque además la cuestión de la autenticidad resulta controvertida, en algunos casos se tratarán juntamente con estas. ¿Qué se oculta bajo la forma epistolar ficticia? Se pondrá de manifiesto en cada caso. Los resultados de este estudio, por ejemplo, tratados, constituciones eclesiásticas, testamentos, no deben entenderse solamente como testimonios de estos géneros y sus condicionamientos, Sitzing-Leben, contexto vital, sino en relación con la ficción epistolar como historia de las formas de las cartas paulinas, y a su vez como manifestación de la vida de las comunidades fundadas por el apóstol. Por citar un último ejemplo, el cuarto evangelio y las tres cartas de Juan pertenecen, a pesar de la diversidad de su forma literaria, a un mismo grupo, ya que si bien no son del mismo autor como Lucas y Hechos, sí que proceden de la misma tradición teológica, al igual que las cartas paulinas y deuteropaulinas. Ya lo analizaremos cuando las estemos analizando. Me parece más apropiado tratarlos conjuntamente como testimonios de un grupo cristiano primitivo
sumamente peculiar, y su teología e historia que discutirlos bajo 3 epígrafes distintos: evangelios, tratados, si es que puede designarse así, y carta, para tener que volver en alguna parte después sobre los 4 escritos conjuntamente al tratar quizá la cuestión del autor, sus relaciones mutuas, su posición teológica o dentro de la historia de la iglesia. Semejante atención a la pertenencia a determinadas tradiciones creo que se hace mayor justicia al tratamiento histórico formal de los escritos cristianos primitivos que su distribución meramente formal en género, sobre todo si se considera por otra parte que la literatura es expresión de la vida de una época o de una comunidad. Con gusto encardinaría este aspecto en la historia de la tradición, denominándolo histórico tradicional, si este término no estuviera fijado para otro contexto y su sentido, además si no fuera discutido. Si la historia, dice, si la historia de la literatura es en verdad una historia de los géneros, conviene comenzar su exposición con su representante más antiguo y seguir después con los más recientes, respectivamente. La secuencia cronológica de los géneros en nuestra literatura son: primero cartas, que así surgieron, luego evangelios y de último Apocalipsis. Y así se va a analizar acá. Teniendo en cuenta lo dicho sobre la pertenencia a una tradición, resulta por de pronto la disposición siguiente: el Corpus Paulinum, los 3 primeros evangelios y los Hechos de los Apóstoles, el Círculo Juánico, los Apocalipsis. Los escritos restantes se disponen de modo similar: cartas reales, ficticias, evangelios apócrifos y Hechos de los Apóstoles, ordenanzas, constituciones de la comunidad y material cultural. Finalmente, las obras de Papías y Hegesipo, que reflexionan sobre la tradición cristiana. A estas tradiciones cristianas y sus formas anteriores a los documentos literarios se dedican 2 capítulos especiales, que es el capítulo 2 y el 22. Dice el autor: he mantenido conscientemente en esta historia de la literatura, por las razones objetivas ya mencionadas, el estilo de una introducción, espero, no obstante haber hecho valer los aspectos históricos formales y haber puesto de relieve el carácter literario de cada uno de los escritos, en tal medida que el título de la obra resulte justificado. El carácter analítico de la exposición se justifica de todos modos en consideración a los lectores, a los que se debe informar sobre los problemas y capacitarlos para la emisión de un juicio personal. Ahí termina el capítulo 1 del autor. Mis queridos hermanos, espero que haya sido de bendición para su vida. Los espero en el segundo capítulo, donde comenzamos a adentrarnos en esta interesante aventura sobre el Nuevo Testamento. Que el Señor me lo bendiga a todos ricamente.